incluso de la provincia de Cádiz. Esta idea maximalista de que algo puede ser el número uno dentro de un ranking de monumentos me pareció muy interesante, porque a la postre resulta que cuando algo se etiqueta como el mejor o el número uno dentro de una lista, acaba produciendo un efecto contraproducente. Muchas veces esa idea de que algo es lo mejor y que ya tiene por supuesto todos los parabienes que requiere, hace que nos olvidemos de realmente mantener la custodia que un objeto de tanto valor requiere. Y por eso me interesaba a mí el concepto de tutela patrimonial, porque la tutela es un concepto que aparece en la Ley del Patrimonio Histórico Andaluz y que no se define concretamente, pero que tenemos que asociarlo a lo que realmente sugiere: tutela como cuidado, como guía del mantenimiento y la conservación del monumento. Entonces, la idea de tutela patrimonial que yo confronto con la realidad material de la Cartuja es una idea que incluye todo el conjunto de acciones que tienen que ver con la custodia, con la salvaguarda de un monumento, y por lo tanto incluye en primer orden de magnitud la idea de la investigación, la idea de la generación de conocimiento sobre ese bien, que es lo que realmente hace que la sociedad acuerde con sus representantes que un edificio tiene suficiente valor como para ser considerado patrimonio. En el caso de la Cartuja era innegable, pero en otros edificios es más cuestionable, pero aquí estaba claro. Y la investigación de la Cartuja no está ni mucho menos apurada, al contrario, está llena de lagunas que merece la pena ir resolviendo. No basta con decir que es el mejor monumento de la provincia, hay que seguir investigándola. Y una vez que se investiga, hay que realizar una adecuada protección jurídica, que sería la segunda de las grandes líneas que hay que atender en la tutela patrimonial. Hay que definir las figuras legales que garantizan que ese bien que estamos conociendo y que le reconocemos valor se va a poder mantener adecuadamente a lo largo del tiempo. Y en tercer lugar, hay que desarrollar las acciones concretas que garantizan que su conservación material, su realidad física, sus piedras y sus revestimientos se mantienen en el tiempo, recuperando los que están dañados, pero sobre todo previendo aquellos elementos que pueden dañarse en el futuro y estableciendo preventivamente las cautelas y las acciones que son necesarias para que esa conservación sea efectiva. Y en último lugar, y no menos importante dentro de toda esta secuencia, está la difusión y puesta en valor de ese patrimonio. Si el reconocimiento patrimonial nace de la sociedad, que reconoce, de acuerdo con sus representantes, que ese edificio merece una protección, debe luego revertir ese conocimiento a la sociedad en diferentes formas, que son las diferentes formas de puesta en valor, de difusión de los valores patrimoniales que tiene un edificio. Entonces, esa perspectiva integral me interesaba a mí en mi investigación porque desbordaba las diferentes aproximaciones que yo había visto a la Cartuja. Había historiadores, arqueólogos, había aproximaciones a la Cartuja de una forma disciplinar y con estudios profundísimos y muy interesantes, pero yo detectaba que no había un entendimiento de la complejidad de la patrimonial de la Cartuja de forma global, como les planteo aquí. Y para aproximarme, como soy profe de dibujo, pues utilicé herramientas gráficas, utilicé herramientas de dibujo, pero que tenían el valor de ser tecnologías muy recientes, muy avanzadas en este momento para su tratamiento en arquitectura, que son unas tecnologías que se llaman BIM y que no vienen tampoco al caso aquí, más allá de que me permiten generar imágenes como las que están viendo a la derecha, que es un modelo tridimensional de la Cartuja, donde además de verse la realidad física en 3 dimensiones de la Cartuja en sus diferentes etapas, se puede incorporar información de cada uno de los elementos que están ahí incluidos. Y entonces el primer paso de mi investigación fue buscar las fuentes y recopilar la documentación, y no voy a detallar todas las fuentes que consultamos, simplemente hacer referencia a este documento que estudió Juan Mayo Escudero y que es el Protocolo Primitivo y de Fundación de la Cartuja, un documento que contiene una descripción pormenorizada realizada por un cartujo de cómo fue evolucionando la Cartuja. Ese documento, junto con el manuscrito del padre Gaspar del Castillo, que está a la derecha, son los que mejor
van contando la evolución constructiva de la Cartuja. A partir de ahí, muchísimas más investigaciones. Y además de los documentos textuales, son muy importantes los documentos gráficos. Y aquí muestro los dos que más me han servido y los dos que considero más básicos para comprender la evolución de la Cartuja. A la derecha está una pintura que se encuentra en Grenoble, en la casa madre de los cartujos, que es una pintura que se rotula como Cartusia de Seritio y que es de finales del siglo XVII y que muestra una imagen de la Cartuja en esa época que nos va a dar muchas pistas, como vamos a ver a lo largo de la charla. Y a la izquierda está el plano del padre Juan Antonio de la Peña, realizado a finales del siglo XVIII, en 1769, donde se ve también una descripción de bastante calidad en planta de los diferentes edificios que componían la Cartuja. Estudiando todos estos documentos, más otros más que no vienen al caso ahora, pude hacer esta imagen que ven ahí, que aunque no se ve detallada pueden comprender fácilmente lo que es. Es una línea de tiempo que va desde la fundación de la Cartuja a nuestros días y donde fui indicando la información que tenía asociada al lugar de donde procedía esa información. Y de esa forma pude ir ordenando cuándo se fue construyendo cada una de las partes de la Cartuja, cuándo desaparecieron unas y aparecieron otras, y ir rellenando las lagunas hasta poder ofrecer una propuesta, una interpretación de la evolución constructiva de la Cartuja, que es la que vamos a ver a partir de ahora. El primer paso que di fue trabajar sobre la reconstrucción hipotética del terreno original sobre el que se asentó la Cartuja. Entonces aquí ven una fotografía aérea de la Cartuja, se reconoce en planta las grandes estructuras. Yo pude reconstruir en el modelo digital del que les hablo una hipótesis de cómo fue el terreno original sobre el que se asentó la Cartuja. Ahí solamente se ve el relieve básico del terreno, la huella del Guadalete y del arroyo del Salado, y me pregunté qué había ahí, qué pudo haber ahí antes de que se instalara la Cartuja. Y la primera referencia que hay que hacer la podemos encontrar en nuestra carta arqueológica, en el patio de las Obediencias, que es el gran patio que divide la zona más monumental, la zona donde está la iglesia, los claustros, de las zonas donde están las naves de cerámica, la bodega vieja. Se encontró a mediados de los años, sobre los años 50, cuando se preparaba la Cartuja para la llegada de los cartujos, en 1948, se encontró esto que se rotula como un mosaico romano en el patio de las Obediencias de la Cartuja de Jerez. Así está recogido en nuestra carta arqueológica, sin que yo haya podido averiguar la posición exacta ni cómo se trató este mosaico romano. Pero ahí está, y debe quedar constancia de que en esa zona pueden estar estos restos. Evidentemente esto está relacionado con investigaciones que vinculan esa posición estratégica de la Cartuja con posibles vías romanas, y seguramente aquí en el auditorio hay gente que conoce mucho más de esta época antigua y de las posibles configuraciones que tuviera el territorio en esa época más que yo. Pero dejé constancia de estas persistencias. Si pasamos de la edad antigua y nos acercamos ya al momento de la fundación de la Cartuja, llegamos a esta fecha clave de 1478, nos planteamos qué había en el solar de la Cartuja justo antes de su fundación. Y según nos cuenta el protocolo, había dos edificaciones: la ermita de la Defensión, que a la postre dará nombre a la Cartuja, y una casa de campo y palomar, donde los cartujos se instalaron cuando llegaron de la Cartuja de Sevilla para fundar el nuevo monasterio. La ermita de la Defensión se viene diciendo que ocuparía seguramente lo que hoy es la capilla de caminantes, esta estructura que aparece en esa imagen y que aparece ahora con un pórtico hacia el interior de la Cartuja. Yo creo que no es así, aunque no tengo la evidencia arqueológica para demostrarlo, porque no se han realizado los trabajos que lo permitieran demostrar, pero mi hipótesis es que más que en esa posición estaría justo en el espacio que ahora mismo ocupa la pequeña hospedería que está justo inmediatamente detrás de la portada. Esta capilla, esa ermita de la Defensión, que estaría en ese solar, habría quedado completamente arrasada por el paso del tiempo,
y en su momento fue ocupada por diferentes dependencias de portería y tal, y construyéndose finalmente la capilla de caminantes como vemos en la actualidad. La capilla de caminantes no se llamó capilla de caminantes hasta el siglo XX, era la que se conocía como capilla de las mujeres en el protocolo, de las mujeres, porque era donde podían atender los oficios religiosos las mujeres que se aproximaban a la cartuja, y no tendría la puerta hacia el interior, sino que la tendría hacia el camino real que va de Jerez a Medina Sidonia, y que es la actual carretera que pasa junto a la cartuja y se dirigía hacia el puente de Cartuja. Con el paso del tiempo esa puerta se invirtió, pasó de estar hacia el camino a estar hacia el interior, y la cartuja, digamos que abrazó esa ermita de la Defensión y la convirtió en capilla de las mujeres dentro del monasterio. La referencia visual más potente que tenemos de esta ermita de la Defensión aparece en el cuadro de Zurbarán, que está ahora mismo en Nueva York, este cuadro procedente del retablo de la Cartuja, que si hacemos un detalle sobre esa construcción que aparece en el centro, nos muestra un tipo de edificio bastante diferente al que vemos ahora como capilla de caminantes. Es un edificio más ancho que el que vemos actualmente, menos esbelto que el que hay actualmente, y que entiendo que podría estar mucho más vinculado a la imagen que podemos tener de la ermita de la Ina que al edificio que vemos actualmente como capilla de caminantes. ¿Por qué? Pues porque teóricamente la ermita de la Defensión se origina como una ermita que evoca una victoria militar en 1368 y con todo un aire de leyenda alrededor, por supuesto, y entonces se configura a finales del siglo XIV esa ermita. Es más o menos la época un poco posterior a la ermita de la Ina, que tiene también su origen, como saben, en un hecho también de armas. Es decir, que debió ser una construcción de esa misma época y de ese mismo estilo. ¿Qué ocurre? Que realmente no tengo las evidencias arqueológicas. Cuando el arquitecto conservador Francisco Hernández Rubio construyó la hospedería que ahora mismo ocupa ese solar, no se hacían trabajos arqueológicos como los que se prescriben actualmente, y no me ha llegado ninguna evidencia de lo que se pudo encontrar ahí. Sí la hay de que la capilla de caminantes tuvo puerta hacia el camino. Se puede observar la huella que queda todavía en la fábrica que da al camino, y que esa puerta se invirtió y pasó hacia el interior. Sin embargo, a pesar de no tener esa evidencia arqueológica, el análisis arquitectónico del edificio nos puede dar algunas pistas. Por ejemplo, en ese solar, en esa reconstrucción que hicimos del modelo del terreno antes de la instalación de la Cartuja, hay dos puntos muy singulares, esas dos marcas que están ahí encontrando. La marca que muestra dónde está la capilla de la ermita de la Defensión, actualmente la capilla de caminantes, es el punto más alto de todo el entorno, la cota topográfica más alta de todo el entorno. Y el siguiente punto más alto de todo el entorno es justo la cabecera de la iglesia, donde empezó a construirse la Cartuja, por donde empezó a construirse. Es decir, se reservó para la cabecera de la iglesia un lugar de valor simbólico destacado, como sería el punto más alto, pero no el más alto, porque ya estaba ocupado por una construcción previa. Entiendo que esto es un indicio de que ya había algún tipo de construcción aquí, y que por lo tanto es verosímil que realmente existiera esa capilla de la Defensión. El siguiente indicio que me lleva a pensar que realmente la capilla ocupaba esa posición es la extraña forma del atrio de la Cartuja. No sé si a ustedes les ha llamado la atención entrar por la portada de la Cartuja y encontrar que el atrio es una pieza con una forma oblicua que conecta dos portadas realmente dispuestas de una forma un poco extraña para la regularidad y la ortogonalidad con la que se distribuían los espacios en las Cartujas. Aquí lo pueden ver en la planta. Realmente es un espacio, el del atrio, que está esviado, está girado uno con respecto a otro. En estas imágenes pueden ver la hipótesis de cómo estaría la Cartuja justo en ese momento en el que se va a construir la gran portada de Andrés de Ribera. Si realmente consideramos que pudiera ahí existir esa ermita de la Defensión, estaría justificado que cuando los arquitectos y los cartujos
decidieron instalar una portada para el conjunto y manifestaron su voluntad de incorporar esa ermita al propio conjunto, decidieran colocar la portada anclándola a una edificación preexistente, anclándola a esa ermita. Y el resultado del atrio simplemente sería lanzar esos dos muros que enlazan una portada con la otra. Si no hubiera habido una preexistencia, si no hubiera habido esa ermita de la Defensión, pues realmente la portada habría tenido mucha más libertad a la hora de ser dispuesta y se podría haber organizado un atrio menos profundo, más proporcionado, en líneas con las demás construcciones del conjunto. La siguiente construcción que se refiere a la llegada de los cartujos es la casa de campo y palomar. ¿Cuál podría ser esa casa de campo y palomar? La clave nos la da Cartusia de Seritio, la pintura de Grenoble. ¿Por qué? Pues porque esa casa de campo y palomar donde se instalaron los cartujos, colocando en la planta baja una iglesia y en la planta alta las 5 o 6 celdas, las 5 o 6 habitaciones en ese momento para los cartujos llegados de Sevilla, se identifica posteriormente el protocolo con lo que sería la hospedería. Y la hospedería en la pintura de Cartusia de Seritio es este gran volumen que tiene alrededor todas estas otras construcciones. Y aquí en nuestro modelo tridimensional lo hemos caracterizado de esa misma forma. Esta sería esa casa de campo primigenia donde se instalaron los cartujos de esa forma precaria. ¿Qué fue de esta construcción que tendría tanto valor y tanto interés histórico? Desapareció. Cuando después de la exclaustración llega el momento del expolio y del abandono, es una de las construcciones, posiblemente por su antigüedad, que primero cayeron. Las fotografías de ese momento, de los años 40 y 50, cuando se está realizando las intervenciones de Hernández Rubio y con la ayuda de Fernando de la Cuadra en esta zona, nos muestra que ese espacio está absolutamente demolido. De hecho, todo el muro de contención ha caído, como pueden ver en esa zona ajardinada. Lo siguiente que quería plantear es cómo se instala una cartuja en ese solar disponible. En principio, damos por bueno la hipótesis de que existía la ermita de la Defensión y que aquí estaría la casa de campo y palomar. Todo lo demás era un terreno dispuesto para ser proyectada una nueva cartuja. La clave para el proyecto de una cartuja es que quepa un enorme cuadrado para hacer el claustro grande de la cartuja. El claustro donde van a estar instaladas las celdas de los monjes para vivir en retiro, en soledad, en una vida eremítica, que es clave dentro de la vida de los cartujos. Lo que los singulariza es que tienen que combinar esa vida eremítica con una vida en comunidad, una vida cenobítica, formando un cenobio. Y esa combinación de vida eremítica y vida cenobítica es lo que caracteriza a la cartuja. Esa combinación se traduce rápidamente en el diseño arquitectónico y encontramos que lo primero que se define es un gran cuadrado para el claustro grande, el claustro de las celdas. A partir de esa dimensión básica se genera otro cuadrado donde se van a instalar las dependencias para la vida cenobítica, la vida en comunidad. Con esas dos referencias geométricas es posible ir proporcionando con sistemas de trazado de edificios propios del tardo gótico, de la época final del gótico, que es donde se encuadra estilísticamente esta cartuja, se van generando relaciones de proporción para ir definiendo los demás elementos de la cartuja. Dentro del cuadrado de la vida cenobítica se organiza también con métodos geométricos otras subdivisiones que permiten ir colocando dónde va a estar el claustro chico, dónde van a estar los capítulos, la iglesia, o en otras zonas donde van a estar las cocinas, las dependencias de procuración, otras zonas donde van a estar el encaje con el claustro grande, ocupadas por celdas, y esta zona mucho más flexible dedicada a las zonas de servicio. La siguiente gran etapa de la construcción de la cartuja arranca con el inicio de construcción de la iglesia en 1478. Aquí en esta imagen pueden ver un arco temporal que va desde 1478 hasta 1505. Y realmente es muy curioso porque cuando en 1482 muere el fundador de la cartuja, Álvaro Bertos de Valeto, se refiere en el protocolo que lo que está terminado es lo que se puede ver ahí. Está terminada la sacristía, está terminada el capítulo de padres que están jalonando la cabecera de la iglesia,
que se encuentra exclusivamente hasta la altura de las cornisas. Entonces, ¿qué pasa desde 1482 hasta 1505? ¿No hay obras? ¿No hay avance significativo? Así sugiere el protocolo que sucede, porque hablan de un pleito por la herencia de Álvaro Bertos de Valeto y unos conflictos graves que exigieron muchos recursos a la casa. Yo creo que ahí no se estaba reflejando una cuestión fundamental, y es que no se citan una obra muy importante que se está realizando en ese momento, que es la gran operación de movimiento de tierras que hubo que hacer para construir el claustro grande. Aquí lo ven como una gran superficie horizontal, y en la reconstrucción del terreno pudimos comprobar que no era tanto. Entre esta zona de la cabecera de la iglesia y esta otra esquina opuesta hay desniveles de casi 5 metros, y hubo en ese tiempo que construir los muros de contención, que todavía son visibles, y el relleno de tierras para nivelar toda esa zona. Así que es muy posible que, aparte del pleito con la criada de don Álvaro, hubiera también un gran esfuerzo por nivelar toda esta zona, que por no ser obras muy aparentes, no ser obras que se pudieran describir con facilidad, se han levantado tantas celdas o tal otras cosas, pues realmente no se dejara constancia de ellas. La obra continúa con una siguiente fase entre 1505 y 1525, donde se cierra la capilla de la iglesia, donde alrededor de la casa de campo y palomar, que era la vivienda de los monjes, se van construyendo nuevas dependencias de servicio, y donde se inicia la construcción de las celdas del lado oeste, la que está pegada a la iglesia. En una siguiente etapa se termina ya la iglesia, se construyen las dependencias principales de la vida cenobítica, el refectorio, el claustro chico, el capítulo de legos, las cocinas, y se produce el gran salto, después de 50 años de los cartujos viviendo en la casa de campo y palomar, y que conocían como habitación vieja, se produce el salto a la habitación nueva, a las primeras celdas que ya sirvieron de vivienda eremítica para los cartujos, liberando todo lo que había sido su habitación vieja para el uso por los legos y por los hermanos que estuvieran más en contacto con la ciudadanía, con la gente que llegaba a la cartuja. Hay huellas interesantes de estos trabajos en las zonas de las cocinas, por ejemplo. Encontramos adosados al muro de las cocinas estos enjarjes, que son los arranques de unas bóvedas de crucería, que desaparecieron también tras la claustración, y que en el plano del padre de la Peña, el que vimos antes, nos aparecen claramente marcados. Serían unos pequeños claustros adosados a la cocina, que en nuestro modelo lo hemos dibujado, lo hemos modelado simplificadamente, y que pueden haber aquí un claustro y otro claustro. Aquí está el claustro del cobre, por el material con el que estaban hechos los instrumentos de cocina. Hay cuartos para limpiar el pescado, hay una serie de dependencias. De esto solo nos quedan estas huellas que están viendo aquí. La siguiente etapa es ya la que permite culminar todo el claustro, el ala este y norte. Se terminan las galerías, las celdas quedan pendientes de hacer, es decir, se hace un sistema de construcción muy peculiar, donde primero hacemos la galería y ya iremos completando las celdas posteriormente, y sobre todo se dispone la gran portada de Andrés de Ribera, que, como les digo, creo que se ancló a la edificación preexistente de la posible ermita de la Defensión. A continuación, en la siguiente etapa, se produce una gran transformación, y muy interesante transformación, de la Cartuja. En esta zona, que en aquel momento estaba libre, se construye una pieza fundamental de las Cartujas, que se conoce como conrería. La conrería es una parte de las Cartujas destinada a las habitaciones de los legos. Los legos son una categoría de cartujos que no han profesado la orden sacerdotal, no son padres como los demás cartujos, y que tenían una misión clave dentro de la estructura de los cartujos, que era realizar la mayor parte de los trabajos manuales. Por eso ellos tenían un mayor contacto con el pueblo que se acercaba a la cartuja. Ellos no tenían un alojamiento propio todavía dentro de la cartuja. Posiblemente su alojamiento sería la habitación vieja que habían dejado liberadas los padres. Y en ese momento se construye este gran edificio, del que ahora vamos a ver alguna imagen.
Y también en esa época se refieren construcciones que hay en la huerta de la Cartuja, que es una parte fundamental también de la Cartuja. Ahí se refieren las construcciones hidráulicas que estaban vinculadas al río y de las que no tenemos ninguna noticia. Solamente esta fotografía, también de mediados del siglo XX, me hacen ver algún tipo de estructura en forma de estanque donde está ahí marcada, que es reproducido dentro del modelo, pero que no tengo ninguna garantía de que realmente fuera así. Es cierto que las subidas del río hace muy poco probable que quede algún resto, pero sería interesante tener en cuenta que allí existió una noria, que allí existió todo un sistema de riego para la huerta de la Cartuja que está referido en el protocolo, y que si algún día tenemos la fortuna de que se puedan realizar investigaciones en esa línea, pues tenerlo presente. En la huerta también se construye en esa época este pequeño pabellón, un mirador, que servía para el recreo semanal que tenían los cartujos, que ahora parece cegado, los arcos están cegados, pero que en su momento estarían abiertos y que se encuentran en mal estado de conservación, como veremos luego. La conrería propiamente dicha es una estructura potentísima, de la que normalmente tenemos como imagen el claustro de Legos, que sería la imagen que estamos viendo aquí. Este claustro de Legos, que tradicionalmente se atribuye a Martínez Montañés, sin que yo todavía haya podido descubrir por qué, pero se atribuye a Martínez Montañés, es solamente la imagen espacial de una estructura arquitectónica mucho más potente y que se puede observar justo en la imagen esta. Esta imagen muestra un gran artefacto arquitectónico con grandes muros y de gran altura que están salvando ese gran desnivel que existe entre el solar de la Cartuja y la bajada hacia el río. En esta zona, antes de la construcción de la correría, lo que estaba es esta pequeña construcción que era el molino viejo de la Cartuja. Este molino permaneció en esta posición hasta que se construyó el molino nuevo que vamos a ver luego. En este solar se encajó la correría y realmente había poquísimo espacio, por lo tanto tuvo que desbordar y salvar con todas estas construcciones el desnivel tan fuerte que había. El cartujo que trazó la obra era un gran diseñador y resolvió el problema de espacio de una forma muy eficaz, pero constructivamente no estimó bien las grandes cargas que tenía aquel edificio. Inmediatamente después de su construcción empezó a tener gravísimos problemas, que atestigua esta foto que estáis viendo aquí abajo, donde se están viendo ya los refuerzos que inmediatamente después de construir hubo que hacer para reforzar ese cimiento. Este edificio es un edificio interesantísimo y que, como pueden ver, desborda mucho más que el simple hecho del claustro. Muy interesante también, pero que va mucho más allá. Finalmente, hay una etapa que arranca en 1662 y que va hasta 1769, que es la que hemos llamado culminación barroca. Es la época en la que se construye la portada de la iglesia, todos los remates de crestería barroca, todas las yeserías interiores y muchos remates decorativos. No hay grandes avances en la obra, pero sí una intención de vestir la obra al gusto barroco del momento. Y tras esa época de 1769, podemos encontrar pistas sobre construcciones que existían en ese momento y que son muy interesantes. Por ejemplo, en esta imagen, que es una imagen ya del siglo XX, cuando había una escuela instalada en la Cartuja, vemos que en la fachada del refectorio encontramos unos mechinales, los huecos de unas vigas que estuvieron empotradas ahí. Ahora mismo estas vigas, estos mechinales están tapados, se taparon en época de Hernández Rubio, pero están mostrando que ahí hubo una construcción adosada. Aquí en el modelo lo pueden ver, es lo que llamaban la bodega, una de las bodegas que había en la Cartuja y que estaba adosada al refectorio, es esa construcción que aparece ahí. La construcción de la portada es, en cualquier caso, la gran imagen barroca que se aporta a la Cartuja. En la izquierda pueden ver la imagen que podía tener la portada tardogótica, la portada de la iglesia tardogótica. Yo asocio la imagen, no puedo evitar recordarlo por los estribos en diagonal que aparecen en la portada, a la imagen de la portada de Santo Domingo. Pero no tiene, evidentemente aquí aparece todo mucho más simplificado porque no podemos comprometer que la imagen sea idéntica, ni mucho menos. Pero podría ser algo de este tenor. Sobre esta fachada se construye la nueva fachada barroca. Siguiendo la lectura del protocolo se pueden observar situaciones muy curiosas y que tienen que ver con esta
irregularidad que aparece aquí en la cornisa, donde aparece un corte, ahora lo marco para que lo puedan ver con claridad, sería ese corte. La fachada se diseña y se construye mucho más estrecha y una vez construida resulta demasiado esbelta y se le quiere dar mayor anchura, así se refiere en el protocolo, adosándole unas nuevas columnas. Por eso la cornisa aparece ahí cortada, porque inicialmente la cornisa terminaba ahí y hubo que añadirle ese otro cuerpo. La última etapa previa a la exclaustración, previa a la salida de los cartujos definitiva en 1835, es esta etapa que recibe el nombre de monasterio de la Cartuja, porque aquí se expresa todo el desarrollo del monasterio en plenitud. Es la fase que corresponde con el plano del Padre de la Peña. Todo el patio de las obediencias está ocupado por construcciones de las diversas oficinas o talleres que funcionaban en la Cartuja, y en ese momento se encuentra en su máximo apogeo de desarrollo. Inmediatamente después se llega a esta etapa en la que cambiamos ya el grafismo para mostrar en rojo todas las demoliciones que se han podido constatar a través de fotografías y a través de informes de arquitectos que acudían a la Cartuja para valorarlo, todas las demoliciones que aparecen, entre ellas toda la habitación vieja, como están viendo aquí, pero también pues tramos completos de la galería del claustro grande y muchísimas más zonas, como están viendo ahí gráficamente. La siguiente etapa, una vez se produce la declaración como monumento histórico artístico en 1856, es la instalación del depósito de sementales, que con esta etapa vamos a cerrar en la evolución constructiva histórica hasta ahora. Aquí se marcan en azul las intervenciones que realizaron los militares en aquella época. Sirvió para parar el avance del deterioro, tampoco es que fueran respetuosos en el sentido actual que conocemos del término de respeto al patrimonio, pero al menos la ocupación del edificio detuvo el avance de las demoliciones. En este punto vamos a dejar este gran apartado de las investigaciones. Creo que se han dado pinceladas de muchísimas líneas de investigación que se pueden desarrollar. Y vamos a empezar ahora con otro apartado que sería el de la protección. Una vez conocemos el patrimonio, hay que arbitrar la protección jurídica adecuada para que ese patrimonio se pueda conservar. Y la primera consideración que quiero plantearle es que hay que superar la idea de que la Cartuja es exclusivamente el monumento que más o menos tenemos en la cabeza reconocible al pasar por la carretera de Medina. La Cartuja desborda los límites de las tapias del monasterio, porque su sentido histórico se extiende por todo el territorio del término municipal y más allá del término municipal, y por supuesto al propio núcleo urbano, por muchas relaciones que tenían que ver con temas de propiedad, con temas de interacción social, con muchos temas que están por estudiar también. Entonces la protección de la Cartuja pasa por concebirla insertada en su territorio y concebirla como parte de un sistema que podríamos llamar un paisaje cultural, donde se mezcla lo natural con lo artificial, lo producido culturalmente por el hombre. Una de las imágenes más fáciles que asociamos a la Cartuja es el Salto al Cielo, un cortijo que era propiedad de los cartujos, donde se inició la construcción de una pequeña cartuja, y ahí está. Pero son muchos más elementos que vamos a repasar de una forma muy rápida para explorarlo. Lo primero que hay que tener en cuenta es la realidad física del territorio, la realidad física de ese paisaje, que estaría determinada fundamentalmente por el río Guadalete y por el arroyo del Salado. Son dos trazas fluviales, en este caso hidrográficas, que son determinantes en la configuración de ese apartado, de este territorio. En relación a ese territorio se construyen una serie de caminos, que son los que están viendo ahí en amarillo. El principal es el que se ve más grueso, que es el camino real de Jerez a Medina Sidonia, y luego toda una red de caminos y cañadas que a partir de la planimetría histórica hemos podido ir recomponiendo, porque además sus trazas siguen persistiendo hasta la actualidad. En los puntos de tangencia de esos caminos con la red hidrográfica surge un punto como ese, que es el embarcadero de la Corta. El vado de Hornos histórico pues se convierte en un pequeño embarcadero muy próximo a la Cartuja y que jugaría un papel crucial para los suministros de la Cartuja. Y por supuesto también el del Portal. Además,
estaría la propia Cartuja en su relación con el núcleo urbano de Jerez. La Cartuja se ubica ahí porque está al lado del río, es decir, realmente responde al interés de buscar una ubicación estratégica cerca pero lejos a la vez de la ciudad y próxima al curso fluvial. Luego sería interesante marcar en este paisaje las canteras de Martelilla, de donde surge una parte de la piedra que va hasta la Cartuja, las canteras de San Cristóbal, la ermita de Sigüeña, donde se pensó inicialmente que se podría instalar la Cartuja, y luego toda una serie de piezas patrimoniales muy relevantes como el puente de Cartuja, los grandes cortijos, Vicos, La Peñuela, el Salto al Cielo, Cartuja de Alcántara, que son todas propiedades directamente relacionadas con la Cartuja históricamente. Y por último, la ermita de la Ina, con la que creo que también hay algunos vínculos interesantes a tener en cuenta, como he contado anteriormente. Esta relación con el territorio tiene un punto muy especial a tener en cuenta, que es la relación con las grandes plataformas de visualización histórica de la Cartuja. Los dos grandes grabados que conocemos de la Cartuja son el de la izquierda es de Roberts, de 1835, y el de la derecha de Chapuy, creo que de 1849. Lo que he hecho es buscar con mi modelo tridimensional desde dónde pudieron estar hechos estos grabados. Y he encontrado, alineando los diferentes elementos, que uno de ellos, el de Roberts, está hecho desde un punto donde había una noria de sangre para extracción de agua. Ese es un elemento, el que aparece ahí ahora destacado, este de aquí, que sirve para extraer agua y que se corresponde con el cerro de los Albarizones, donde están situados los Albarizones. Ahí debió haber una noria. Y esa conexión con el agua que ofrece este grabado tiene que ver con toda la red de minas subterráneas que perforan el cerro de Monte Alegre y de las que tenemos algunas pistas. Esta es una foto de un equipo de investigadores de Cádiz que hacen este tipo de arqueología, Eugenio Belgrano, y se muestra cómo son las minas de agua que perforan ese cerro. Estos eran sistemas de captación de agua para la Cartuja, y el arquitecto Rafael Esteve en 1923 nos ofrece ese planito que es la única representación gráfica de cómo pueden ser estas minas y qué trazado pueden tener. Esto está por estudiar, incluso por proteger. No hay protección específica para este elemento patrimonial de primer orden. De hecho, operaciones de transformación en la carretera, como la construcción de esos muros drenantes para evitar los corrimientos de tierra, pues se han hecho sin ningún tipo de consideración patrimonial. Al menos se ha salvado este registro que puede pertenecer a esa estructura de minas de agua, pero poca precaución más se ha tenido. Realmente la protección de la Cartuja, además de todas estas consideraciones territoriales, nos lleva a una situación que es importante reseñar y que tiene que ver con lo que les decía al principio. Cuando un monumento se protege de forma indubitable, este monumento lo merece y se protege, muchas veces es contraproducente. La Cartuja es monumento histórico-artístico desde 1856. En cuanto los primeros jerezanos llamaron la atención sobre el avance de las ruinas, se declara monumento histórico-artístico. ¿Eso para qué ha servido? No digo que no sirviera para nada, pero luego ha sido realmente contraproducente, porque todos concebimos que la Cartuja está protegida y sin embargo esa protección no está claramente definida, no está descrita con precisión para que no sucedan cosas como esta. Cosas como que en 2006, con la buena intención de construir una rampa de acceso para minusválidos, se demoliera una nave que efectivamente no tenía el valor monumental de otras piezas del monasterio, pero que era una pieza del monasterio y que contaba una parte de la historia del monasterio. Esa pieza pudo desaparecer porque no está claro si eso era bien de interés cultural o no lo era, hasta dónde llega. Igual este tipo de consideraciones. En ningún bien de interés cultural se dispondrían de esta forma arbitraria los contenedores, y mucho menos no se atendería en un bien de interés cultural a operaciones que surgen de forma espontánea, como convertir la entrada de la Cartuja en una especie de nodo de comunicaciones entre todas las personas que van a viajar por la autovía Jerez-Los Barrios para ir a Algeciras, al campo de Gibraltar, donde se intercambian los coches y ahí se van todos juntos en el mismo coche. No parece que esto encaje bien con esa consideración tan alta que se le tiene a la Cartuja. Realmente creo que es importante definir una delimitación
como se hace actualmente para otros bienes de interés cultural, precisa de hasta dónde llega el bien de interés cultural. Y creo que debería ser incluyendo toda la cerca, toda la huerta, todas estas zonas. Y tal como se define también en los expedientes actuales, sería imprescindible definir no solo una delimitación del bien, sino una delimitación también de su entorno de protección, que diera respuesta a todos esos otros elementos patrimoniales que hemos estado viendo, como las minas de agua, como la alcantarilla del Salado, un pequeño puente que está ahora mismo donde está el arroyo del Salado, junto a los viveros Olmedo, piezas que no están adecuadamente protegidas y que podrían quedar incluidas dentro de ese entorno de protección. La foto es del estupendo blog entornoajedrez.com, del que leo todas las entradas porque es interesantísimo. Esta foto es de ese blog. Bien, además de la protección, hay que preocuparse de la conservación, del mantenimiento físico del bien. Y creo que una de las claves fundamentales es el concepto de vulnerabilidad. Muchas veces una pieza puede estar en buen estado de conservación, pero por falta de conocimiento o por falta de relevancia en los estudios puede estar realmente en riesgo de desaparecer. Aquí quiero hacer especial mención a esta pieza. Esta pieza es la Galapaguera, es decir, el estanque de los Galápagos original del monasterio. Esta pieza no está ya ni siquiera en la cartografía municipal. Está tan deteriorada que ya no aparece en los planos. Cuando algo deja de dibujarse, está a punto de desaparecer. Como esa pieza, hay también otros elementos que, aunque están bien conservados, son vulnerables. Por ejemplo, los trazados que aparecen grafiados en el atrio de la Cartuja sobre la piedra y que están marcando el dibujo a escala 1:1 de la cúpula del salto al cielo. Pueden ir pasear por allí y pisarlo abiertamente. No están en mal estado de conservación, son legibles, pero cuidado, si no se protege y no se establecen medidas de conservación preventiva, acabaremos por perderlo. Además de esta vulnerabilidad está realmente el estado de conservación de facto. Para evaluar el estado de conservación de un monumento como este hay que hacer diagnósticos especializados de cada uno de sus elementos. De todas formas, es posible hacer una aproximación a ese estado de conservación. Aquí quiero destacar pues elementos como el de la conrería, que aunque el claustro de Lego se nos muestra bien conservado, hemos visto cómo es solamente una de las piezas que alberga este enorme artefacto arquitectónico que es la conrería. Y la conrería no está en tan buen estado, está realmente en un estado preocupante y que exige algún tipo de intervención. Entonces, además de valorar el estado de conservación, que aquí presento gráficamente por tonos de color, hay que valorar la urgencia que requieren las intervenciones. Y aquí muestro elementos muy significativos de la Cartuja y que realmente están pidiendo a gritos algún tipo de intervención. Aparece el molino de aceite, el molino nuevo, construido junto al molino viejo, que sería un molino del 18 muy parecido al que hay, por ejemplo, en el Alcázar, en donde se reconstruyó la viga de madera que actualmente podemos contemplar. Esta pieza tan interesante del mirador y una cruz, milladero, justo al lado de ese mirador, que también está, por lo menos hace un año, cuando la pude ver, pues en ese estado, ¿vale? Finalmente, para terminar, el último aspecto, el de la difusión de los valores patrimoniales de la Cartuja, es decir, que la ciudadanía reciba la información y el conocimiento del bien que ha decidido proteger. Y en este aspecto pues hay varias cuestiones a las que atender. Hay muchas maneras de abordar la difusión. La que nos viene a todos a la mente es el hecho de la visitabilidad de la Cartuja. Es verdad que la visitabilidad de la Cartuja está muy restringida. De hecho, en este dibujo pueden ver que las zonas que son visitables con una cierta flexibilidad es toda la zona de la lonja, que se llamaba, que es la zona que los militares acotaron y ajardinaron, esta zona previa a la portada de Andrés de Rivera, todo el atrio, la capilla de caminantes y la zona de los pies de la iglesia cuando hay culto. Luego hay una zona que es de visita más restringida, porque es donde se producen las operaciones diarias de mantenimiento del campo alrededor y tal, que se puede acceder puntualmente
y luego está la zona de la clausura, que es la zona que se corresponde con la parte más monumental. Actualmente la Cartuja cumple la ley en cuanto a las visitas. De hecho, ya está instalada en la entrada un panel explicativo donde se recogen los días de visita a estas zonas que se pueden visitar, porque la ley permite que aquellas zonas en las que entre en conflicto la visita pública con otros derechos fundamentales, como el derecho a la privacidad y a la propia imagen, pues se pueda restringir, y eso es lo que ocurre actualmente. La clausura habilita el cierre de todas estas partes donde se desarrolla el uso religioso. Y eso está establecido así porque el convenio de cesión no ofrecía más detalle en este punto. Realmente se cede a la diócesis la Cartuja completa, no se cede una parte, se cede la Cartuja completa, los 9.000 y pico de metros que aparecen en la ficha catastral, se cede completa. Y por lo tanto, a la hora de disponer los usos dentro de la Cartuja, pues se dispusieron como han entendido mejor. Esta cuestión de las visitas creo que hay que contextualizarla dentro de todas las labores de difusión y puesta en valor que se pueden hacer de la Cartuja. Creo que además de pedir que se pueda acceder de forma buscar alguna fórmula de compatibilidad con la exploración del conjunto de alguna otra manera, hay que desbordar también esa cuestión y explorar otras posibles vías. Una de ellas se está trabajando, que es la exploración del entorno. Si decimos que la Cartuja está vinculada a un entorno territorial, hay que vincularlo también a la posibilidad de explorar todos esos caminos que se están intentando recuperar, de ribera del río, porque todo eso es recuperar también una cierta forma de aproximación a la Cartuja. Y luego está el papel fundamental que deben jugar en este ámbito el desarrollo de las nuevas tecnologías. Es decir, ahora mismo se ha planteado, hay ya una web que se llama cartujajerez.es, es una web de las Hermanas de Belén, que actualmente no tiene apenas contenido, simplemente refiere el mismo horario que aparece en la puerta, pero que al menos abre ahí un camino a poder difundir aspectos de la Cartuja que actualmente nos están negados, ¿no? Y hay tecnologías muy interesantes que pueden abrir este camino y que permiten explorar cualquier exposición, cualquier monumento a través de exploración de fotografía esférica, de visitas virtuales. Todos esos caminos también están por explorar. En fin, todas estas cuestiones de investigación, protección, conservación y difusión en un monumento de esta complejidad, en un bien de interés cultural de esta complejidad, no pueden hacerse de forma desordenada. Hay que planificarlos, hay que estructurarlos para optimizar los recursos disponibles por parte de los agentes que puedan aportar esos recursos. Y creo que la figura fundamental para poder hacer esa ordenación y esa estructuración de estas acciones es la figura del plan director. Un plan director para el monasterio de la Cartuja de Jerez, que no me lo estoy inventando yo. El Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos, que se aprueba en 2011, tiene una relación de los monasterios que quedan acogidos a ese plan, y está la Cartuja de Jerez, y prescribe que para la Cartuja de Jerez se redacte un plan director que organice todos estos aspectos de la tutela del patrimonio. Actual todavía no se ha realizado y está todo en suspenso por el momento. Y hasta aquí lo que les quería mostrar de la investigación que he realizado, y quedo a su disposición para cualquier pregunta o cualquier cuestión que quieran plantear. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Manolo, por tu estupenda exposición y sobre todo también por las imágenes, porque las imágenes se ven muy fácil, pero representan horas de trabajo y horas de estudio delante de un ordenador. Gracias por todo esto. Muchas gracias. Bien, abrimos el turno de preguntas. Fernando. Quiero aclarar en la cuestión de visitas. Nosotros tenemos una plataforma
estamos en contacto, tanto estamos con la Junta de Andalucía, porque el obispado se niega a recibirnos, se ha dicho de paso. Entonces, pues, hemos tenido llevamos ya 3 años de reuniones con la Junta de Andalucía. Primero empezamos la delegación de Cádiz, con la primera delegada que había, y bueno, recogió nuestras sugerencias, plan director, le presentamos un pequeño plan director sobre la Cartuja, que lo tienen allí en la Junta de Andalucía, cambiaron de delegado, el cambio fue muy nefasto porque el delegado nos atendió con la punta del pie, y ya últimamente pues nos dirigimos directamente al consejero de la Junta de Andalucía, el cual nos mandó al director de bienes de interés cultural y de museos de aquí de la Junta de Andalucía, Marcelino Sánchez, parece que sí. Bueno, pues sí que nos ha recibido correctamente. Lo que pasa con el ánimo de ir avanzando, le recordamos el plan que le presentamos, y nos hemos reunido varias veces, pero hemos tenido la mala suerte de que la Junta de Andalucía, pues que ni ella está. Sí, ya estamos esperando a la nueva consejera que haya, o la nueva persona que nombre, que ya le tenemos pedido cita y estamos esperando. Puntualizar que sobre el horario de visita no existe horario de visita, existe horario de liturgia. Eso se lo pedimos nosotros a este señor, y este señor y nos comunicó que le ha mandado una nota al obispado para que se cambie y que se ponga horario de visita. Y no existe horario. Y después otra cosa muy grave, porque las costumbres después se hacen ley. Las monjas que hay allí, bajo también la tutela del obispado, que es, digamos, quien es el responsable ahora mismo actual de la Cartuja, ha cambiado el nombre de la Cartuja. Y ha puesto Monasterio de las Hermanas de Dios. Y eso no es Monasterio de las Hermanas de Dios, eso es el Monasterio de la Cartuja de la Defensión de Jesús. Y han quitado el nombre y han puesto el suyo. También otra cosa que hemos observado, porque lo observamos como tú puedes observar, no sé si tú has entrado muy dentro de la Cartuja. Yo afortunadamente conozco la Cartuja bastante bien. Sé lo que había en tiempo de los cartujos. Y ahora mismo han adulterado toda la iglesia. Han puesto allí unos muebles en plan Ikea, y eso es lo que tienen, con unas alfombras que incluso han tapado la lápida del fundador de la Cartuja. Y no sabemos más ni de lo que hay dentro, ni de lo que se han llevado, ni de lo que sabemos lo que se han llevado, que públicamente hay en Jerez, como puede ser en la catedral, o como puede ser en el museo, o como puede ser en el obispado. Y lo que tenemos ya fuera de Jerez, pero que hacía muchos años, ¿no? Como está en Nueva York, en Londres, que también hay, ¿no? En París y aquí en el Museo de Cádiz. Pero allí se está adulterando todo eso está denunciado. Porque hemos tenido la mala suerte de que cuando hay una persona que está dispuesta, que se ha reunido varias veces con nosotros, pues ahora ya esa persona no está, y ahora vamos a ver lo que entra, cómo entra y con las ideas que entra. A mí particularmente me parece una barbaridad lo que el gobierno anterior hizo de darle por 100 años la explotación de la. En esa sesión está muy claro que la iglesia, que el obispado de Jerez es el que tiene que hacer la conservación. También se han observado que con las obras que se han hecho se han adulterado estructuras de la Cartuja. Y también hemos parado, por lo menos hasta ahora, tenemos conocimiento, ni que el retablo se ha llegado a servir, y hemos parado también la obra que se quiere encargar, que son las cuadras de la Cartuja, donde allí están, vamos, los orígenes del caballo de Jerez, ¿no? Que es el caballo Cartuja. Lo aclaro, porque son hechos. Yo también soy de los que digo que o la sociedad civil nos movemos, o el futuro de la Cartuja es muy incierto. Y a ver dónde van y dónde se sigue expoliando
todo lo que hay dentro y trasladando a un sitio y a otro sin permiso ninguno, ¿eh? Porque, os lo digo, el inventario oficial de la cartuja no está hecho por la Junta de Andalucía, porque la propiedad es de Fomento, es del Estado, pero el garante es la Junta de Andalucía. Y la Junta de Andalucía no tiene absolutamente nada hecho. No ha hecho ni inventario, ni sabe dónde están las cosas. Muchas se enteraron porque nosotros se lo dijimos. Y la protección la tiene que dar la Junta de Andalucía, que es el garante. Bien, Fernando, ¿hay más palabras? Gracias por tu intervención. Aquel señor. Dos preguntas. Con los nuevos sistemas que has hablado, no veo fotos que se hayan hecho con dron. Está prohibido para ver cómo está el claustro grande, todo eso. Con un dron se pueden hacer fotos muy detalladas del sistema actual y no veo ninguna por ningún lado. Y la segunda pregunta. Hace un año cuando hiciste la presentación te pregunté si esta presentación la colgabas en internet. Me dijiste que estabas esperando el doctorado. Te he visto con la presentación que ya eres doctor. ¿La has colgado? No está accesible todavía, empezando por la segunda pregunta, porque estoy pendiente de la publicación de 2 artículos donde ya estas imágenes van a pasar a ser de dominio público, pero en tanto la revista a la que le he enviado no me autorice a difundirlo públicamente, no lo puedo hacer público. Voy muy lento, seguramente. Y respecto al uso de los drones, desconozco la legislación específica de drones. Sé que después de un tiempo en el que se han podido usar más o menos libremente o de una forma alegal, sé que ahora está mucho más regulado el uso de los drones cuando pueden invadir las zonas privadas o zonas de donde haya que proteger la intimidad. En mi caso, aunque en mi grupo de investigación se trabaja con drones, porque como dices es una herramienta muy adecuada para hacer levantamientos de plano, para hacer fotogrametrías y representaciones gráficas de los monumentos, en mi caso no contaba con ese recurso. Y el modelo gráfico está hecho basándome en levantamientos anteriores que existían. Levantamientos hechos en digital y levantamientos hechos de forma analógica, de forma tradicional, y a partir de eso los he montado. Los levantamientos digitales fueron hechos por Manuel y Domingo Fernández, que tenían hecho un trabajo magnífico y pormenorizado del levantamiento de la cartuja, y sobre su trabajo fundé yo el mío, buscando también documentación complementaria. Y efectivamente, el sistema con el que yo trabajo lo que permite en un conjunto tan amplio es que cuando se hagan intervenciones menores en determinadas zonas se puedan aplicar tecnologías de muchísima más precisión geométrica e incorporarlas de forma sencilla al modelo general que estamos haciendo. Es decir, si se hiciera un trabajo, por ejemplo, sobre una portada o sobre la iglesia y se pudiera digitalizar de forma precisa la geometría de esa iglesia, se podría incorporar fácilmente al modelo que tengo hecho. Bien, aporto un dato personal y permítanme que interrumpa, en el sentido de que todo el término o la zona del casco urbano de Jerez, incluida la Cartuja, está protegida desde el punto de vista aéreo. Por lo tanto, si bien no está prohibido el uso de dron, sí está claro que habría que pedir algún tipo de permiso especial para la autoridad, en este caso aérea, dada la proximidad del aeropuerto. Me consta que es así, porque me han enseñado algunos planos al hilo de algunas preguntas que he hecho para visualizar algunos monumentos de Jerez. Y bueno, yo no creo que esté prohibido del todo, porque realmente la altura que se puede alcanzar con ese tipo de artefactos pues es a voluntad. Pero sería muy curioso ver la Cartuja desde arriba, porque nos podríamos llevar muchísimas sorpresas. Aquel señor y luego aquella amiga. No me queda muy claro la zona naranja, cómo se puede visitar, si es que se puede visitar. Segunda cosa, ha hecho referencia ahora de quizás que no he pedido algo de un mirador. Sí. Y por último, ya a raíz de compañero, ¿su tesis de acceso público en TSE o...? Está la referencia, pero todavía no está publicada por este. El Mirador es un edificio que yo descubro a través del blog de En torno a Jerez, que tiene una entrada específica sobre ese elemento, y a partir de ahí encuentro pues realmente conexión de ese mirador con los usos, las costumbres
de vida de los cartujos que se recogen en un libro específico y donde se contempla que un día a la semana se produce una hora de esparcimiento. Ese edificio está en una posición privilegiada sobre el Guadalete, en un ribazo, un avance del terreno donde el mirador se sitúa justo en el extremo, dominando completamente el paisaje. No sé si en esta imagen lo vamos a poder ver bien o en esta. Aquí se ve en rojo, se ve un poco regular, pero bueno, lo pueden ver. Esta es la pieza del mirador. Aquí está, justo en el vértice del terreno, está la cruz del humilladero y aquí el mirador. Desde aquí se percibe todo este aspecto. Es un mirador del siglo XVII, construido en la época de la Conrería y que actualmente se encuentra en mal estado de conservación. ¿Cómo se puede ver una que señaló usted? Sí, y la zona naranja la he llamado zona de visita restringida porque en las visitas que yo hice para mi trabajo era una zona que estaba abierta a las personas que trabajan en la Cartuja, trabajan en la huerta, trabajan en el campo, y es una zona donde hay cierto movimiento de entrada y salida de personas. Es decir, no es una clausura estricta, aunque esté cerrada la visita, no es una clausura estricta. Por eso tienes ese término de restringido, ¿no? Aquella compañera al final. Quería preguntarme, cuando se fueron los últimos cartujos de la Cartuja, ¿no dejaron una relación o catalogación de los bienes? Porque cuando, por ejemplo, yo me voy de la casa alquilada, que tengo una Mercedes, el negocio, suelo dejar una relación o un listado de los bienes que tengo, ¿no? Yo lamento desconocerlo, no lo sé, no tengo noticia al respecto, lo siento. Hay en la prensa del momento, cuando se fueron los cartujos, hay testimonios de haber dejado cierto patrimonio documental al archivo de Jerez, al archivo de la diócesis de Asidonia Jerez. Juan y otro compañero por ahí en medio y después aquella señora ahí al final. Sí, en lo último yo quiero contestar con respecto a la sesión, es decir, al ayuntamiento se le hizo una pequeña sesión, es decir, una parte del coro, una pieza de un coro, y es decir, una pieza que tampoco tiene mucha importancia, pero que están expuestas en el museo. Después hay otra relación que fue una donación que se le hizo a la diócesis de Asidonia. De hecho, hasta las 2 fincas de tierra que están desde la Corta hasta seguida, bueno, son 3 fincas las que le dan. 3 fincas, una de Pinosolete, ¿no? Es decir, bueno, todas son allí, ¿no? Es decir, hay 3 fincas que están ya puestas, vamos, que yo tengo las notas simples de esas fincas que son propiedad de la diócesis y fue seguida, lo dice, y seguida por los cartujos. Es decir, que los cartujos se fueron sin nada, vamos, que lo sepan, pero que dejó aquí gran parte del patrimonio que está venía de la iglesia y lo que quedó, por supuesto, en el convento. Pero mi intervención no era esa, mi intervención era que tú como arquitecto, además, ¿qué te parece la actuación última que se ha hecho en la Cartuja de convertir una zona de selva en pequeños apartamentos casi áticos, con terrazas y tal? ¿Y a ti qué te parece eso? Si eso no es una destrucción, no es una recuperación, porque no se está recuperando la selva, lo que se está haciendo es destruyendo las selvas antiguas para convertirlas en más habitables, por supuesto, pero ahí no se viene para ser más habitable, sino se viene a un monasterio y que debía de cumplirse, yo creo que ese principio de protección de lo que es el monasterio. Bien, pues yo no puedo hacer un análisis arquitectónico muy preciso de la intervención que se ha hecho ahí, porque la desconozco. Realmente la información que tengo es la que se publicó a raíz de la inauguración. Se publicaron en prensa una serie de fotografías de lo que se había hecho. Vi que realmente los políticos sí visitaron en aquel día, sí pasearon por allí, pero no tengo la información precisa para valorarlo. Pero sí puedo decir alguna cosa. Cuando hablamos de difusión, hablamos de eso, de que
las intervenciones de conservación y de recuperación que se haga en un edificio de valor patrimonial debe darse a conocer. Debe conocer la comunidad científica, debe conocer los criterios científicos que se han aplicado en una restauración, en una intervención sobre un monumento tan importante. Y la ciudadanía en general debe conocer cómo se han invertido los recursos y cómo se ha realizado. Respecto a la actuación concreta, yo no conozco los detalles. Sí les puedo decir que esa zona donde se intervino es una zona que estaba completamente derruida y que lo que tenía, que creo que se veía desde la carretera, era una estructura de hormigón que construyó el arquitecto Vicente Massadeu como si fuera una forma de una especie de ortopedia para contener unos muros que se estaban viniendo abajo. Entonces realmente se ha realizado una intervención de arquitectura contemporánea donde, aprovechando esa estructura de hormigón, se ha intervenido para crear allí esas celdas. La idoneidad de colocar ahí las celdas, pues es discutible. Es una zona que está a norte. Si hubiera que alojar, yo si buscara dónde colocar unas habitaciones, las buscaría al sur, porque además si lo que busco es retiro y soledad, prefiero que esté hacia el río, hacia la carretera. Uno de los grandes males de la Cartuja y de los grandes impactos que tiene la Cartuja es el tráfico alrededor. Destruye completamente toda la paz que uno pueda sentir al entrar en ese recinto, está continuamente machacada por el tráfico. Entonces realmente pues hay criterios arquitectónicos objetivos que pueden hacer discutible si era el sitio, si no era el sitio, pero en el momento en el que se pierde la oportunidad, en el momento inicial en el que se instalan allí las hermanas de Belén, de haber buscado alguna forma de acomodo dentro de la Cartuja que pudiera hacer, si no completamente compatible, pero más compatible de lo que es actualmente el acceso al recinto, ya se perdió. Y bueno, realmente poco más puedo decir de una obra que yo no conozco, ni la he proyectado, ni la he dirigido, ni la he podido estudiar. Simplemente esas consideraciones generales. Yo tengo los planos y todo, por si quiere, te lo puedo enseñar. Un señor por ahí en medio también tenía... Sí. No, era simplemente cuando joven he tenido relación con la Cartuja, la conozco hoy íntegramente, y donde sí me indicaba, en el que yo hablaba que era el portero entonces, sí me indicaba que donde está la cruz, en los jardines de la entrada, sí, es donde estaba la capilla de la decepción. Por eso estaba esa cruz ahí, indicando dónde, lo que él me decía, esta forma donde él me comentaba que ahí había sido donde estaba ubicada la capilla. Yo, no, personalmente creo que no. Creo que esa cruz era una cruz de humilladero junto al camino, era un camino muy transitado, era una carretera principal de la provincia. Para cruzar la provincia de norte a sur había que pasar por el puente de la Cartuja y por ese camino. Y realmente es una cruz de humilladero como puede haber otra. Que por cierto también en un estado que requiere atención. Pienso que la ermita estaba... Entiendo que en la posición actual de la capilla de caminantes, y creo que los indicios que he intentado aportarle me hacen pensar que estaría justo donde ahora está la hospedería, pegada a la portada. Bien, hay una señora que levantó la mano y después un caballero. Si no hay ninguna más, pues... Yo era simplemente que ahora que preguntaba de la zona naranja que se puede visitar en octubre. Yo no sé si es que había alguna intervención del ministerio, que había un cartel ahí y no te dejaban pasar. Se puede pasar a unas celdas que hay que tienen cerámica de la noche. Sí, la zona donde está la tienda. Tienen Sí. un horario de 10 a 2, me parece. Sí. Pero de la otra zona no te podías acercar. Había máquinas, no sé si es que estaban instalando algo, pero no se podía visitar nada. Vale. Sí, cuando decía restringida me refería no a que llamando pudieras pasar, simplemente que era una zona que no es estricta clausura y que hay un cierto movimiento. Bien, ahí al fondo. Quería preguntar que yo me estoy profesionalizado desde ciertos años para acá, bueno, antes también, pero desde, por ejemplo, desde la ermita de Guía hasta lo que estamos hablando ahora aquí de las obras que se hacen, ahí no tiene nada que ver
ni el Colegio de Arquitectos, ni la Delegación de Cultura de Jerez, ni la Consejería de Cultura diciendo esas obras por qué se hacen o si son correctas o no correctas. O sea, es que es escandalizante. Tiene todo que ver. Cualquier obra en una casa del Centro Histórico de Jerez requiere autorización de la Delegación Provincial de Cultura por pertenecer a un centro histórico. Y cabe suponer que la Cartuja, todas las intervenciones que se han realizado han sido tramitadas a través de la Comisión Provincial de Patrimonio, que ha debido autorizar las obras y que ha debido recepcionar los informes técnicos de arqueólogos, arquitectos y todos los que han intervenido allí. Eso debe ser así. Yo desconozco exactamente los términos que se ha producido, pero debe ser así porque legalmente es así. La propiedad, como se ha dicho, corresponde al Estado, está cedida por 75 años, prorrogable a 90 a la diócesis de Jerez desde 2003, y la competencia de la tutela efectiva del monasterio corresponde a la Junta de Andalucía. Este tema de la tutela es interesante. Yo quería hacer una reflexión. La tutela, he dicho lo que es o cómo yo la entiendo, pero no he dicho a quién le corresponde ejercerla. Y yo lo comparo con la limpieza de las calles. La responsabilidad de que las calles estén limpias es de todos los ciudadanos. Las calles son nuestras, es espacio público y todos somos responsables de que las calles estén limpias. Pero tenemos unas administraciones, tenemos una organización administrativa a la que conferimos la responsabilidad de que efectivamente sea así. Y en este caso de la limpieza, pues el ayuntamiento, el que se encarga de la limpieza. Como no puede resolverlo él mismo, o como una de las posibles vías de solución, hace una concesión a una empresa. Pues en el caso del patrimonio ocurre algo igual. El patrimonio lo debemos tutelar todos. Todos somos responsables de la investigación, protección, conservación y difusión de nuestro patrimonio. Pero la administración a la que le corresponde hacer esa tutela efectiva, en este caso es la Junta de Andalucía, que tiene transferidas esas competencias. Y en esta situación concreta de la Cartuja se incorpora también el hecho singular de que además el edificio es propiedad del Estado. Con lo cual, realmente la Junta de Andalucía tiene en este caso un papel fundamental y el Estado también. Bien, ¿alguna pregunta más? Manolo Simanca. Quería decir algo al respecto. Yo hace unos meses he estado en Burgos y está la Cartuja de Miraflores y había un tiempo de liturgia. Yo llegué, o de retiro, de los monjes que estaban rezando en la iglesia, y me dijeron: hasta las 11 no se abre. Me fui a dar una vuelta y después los monjes se retiraron de su liturgia y se abrió. Yo entré en todos los sitios, en todos, por toda la Cartuja de Miraflores, entré a verla entera y no había ningún problema. Es más, creo que que daban una donación si quería, €1, no me acuerdo, realmente no lo recuerdo porque vi, pero entré libremente, no pasó nada. Llega la hora de la liturgia de los cartujos, que allí creo que allí todavía están, y bueno, pues no había visita. Termina los cartujos, visita abierta, ¿no? Entonces yo creo que en nuestra ciudad hemos llegado tarde, creo. Ahora la verdad es que hay un interés inusitado por el patrimonio, hay mucha iniciativa en nuestra ciudad por conocer nuestro patrimonio, por defenderlo y por luchar por él, pero yo creo que hemos llegado tarde. Hemos cogido un tiempo de crisis porque pasa lo mismo con Astarreja que con el tema de la Cartuja. Un plan director sí, y el dinero ¿de dónde? ¿No? En principio. Yo creo que ahora mismo no solamente falta dinero, sino que además no hay voluntad política, porque si no, bueno, Astarreja sí que tiene una historia, lo mismo que la Cartuja. Y la verdad es que estas conferencias, lo mismo que hacen otras asociaciones de nuestra ciudad, pues lo que nos dan la posibilidad es de conocer cada vez más este rico patrimonio que nos ha
enseñado en este caso Manuel muy detalladamente, y que tenemos que defender. Así que solamente yo por mi parte desde el Ateneo agradecer vuestra asistencia, os esperamos en la próxima, y yo quería darle a Manolo también un detalle de un recuerdo como que ha participado en la conferencia, que es la puerta de la mezquita de Jerez con su nombre, como que ha participado en esta conferencia. Muchas y por gracias. lo demás, no sé si Manolo tiene que... Bueno, quería sumarme a tus palabras, Manolo, a propósito de la Cartuja de Burgos, que se puede visitar por internet, tiene una web magnífica los cartujos que hay allí, y cómo es la explotación turística, vamos a llamarlo así, incluso cultural, porque dan actos culturales también, que tampoco sería despreciable hacer actos en nuestra cartuja de referencia, pues cómo se compatibiliza con una vida monacal, con una vida eminentemente religiosa. Yo creo que estamos a años luz, y lo que no es de recibo es que se sigan haciendo allí intervenciones bastante costosas con dinero público, en concreto 1,7 millones de euros y otros tantos que se siguen invirtiendo, que están previstos invertir, y ni siquiera la ciudadanía y ni siquiera la primera institución local de Jerez, el ayuntamiento, tenga constancia de lo que allí se está haciendo. Que Jerez viva a espaldas de la Cartuja es absolutamente un crimen. Muchas gracias, Manolo, y gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. El 19 de marzo nos vemos aquí. República, reforma agraria y franquismo, ni más ni menos.